¡Anda, inútil! ¡Muévete de ahí! La lágrima que nadie vio. Hay historias que duelen incluso antes de empezar. Historias que nacen en silencio, en rincones donde nadie mira, donde la vida parece haberse olvidado de hacer justicia. Dicen que los animales no lloran. Dicen que no entienden. Dicen que no guardan recuerdos. Pero esas personas jamás han visto a un ser vivo apagar su mirada poco a poco, como si cada día se le arrancara un pedazo del alma. En un campo seco, bajo un árbol que ya no daba sombra, un burro flaco levantó la cabeza al cielo, y algo en su mirada decía más que cualquier palabra. Era una súplica, era una despedida, era ese tipo de dolor que nadie debería conocer, pero que muchos viven en silencio. Ese animal había sido amado y luego olvidado. Había conocido la ternura y luego la crueldad más fría. Y aún así, dentro de ese cuerpo cansado, quedaba una chispa, una última esperanza, un último deseo de creer que la vida podría cambiar. Pero el mundo puede ser cruel. Los humanos, aún más. Y lo que este burro estaba a punto de vivir te mostrará una verdad tan dura, tan desgarradora, que quizá te duela incluso a ti, aunque no lo esperes, porque no es solo su historia. Es la historia de cualquiera que haya sido usado, maltratado, ignorado, y aún así siga buscando una razón para mantenerse en pie. Respira. Lo que viene no es fácil, pero tampoco podrás apartar la mirada. La verdad que este burro reveló te romperá algo por dentro. Si estas historias te tocan el alma, suscríbete, porque lo que viene a continuación no vas a creerlo. El día en que la luz se apagó. El amanecer siempre había sido un momento sagrado para Manchao. Cuando su antiguo dueño vivía, la mañana llegaba con la voz suave del anciano, un cubo de agua fresca y una caricia en el lomo. Pero ahora, el amanecer era simplemente la hora en que empezaba el dolor. El cielo todavía era gris cuando Ezequiel abrió la puerta del viejo establo y un golpe seco resonó contra la madera. El burro, sobresaltado, levantó la cabeza como pudo. Sus ojos, que antes eran redondos y brillantes, ahora parecían hundidos, apagados, como si un pedazo de su alma se hubiera quedado en algún punto del pasado que ya no sabía recordar. «Levántate», inútil, gruñó el hombre mientras pateaba el comedero vacío. «Hoy hay más trabajo que ayer». Manchao trató de ponerse en pie. Le temblaban las patas. El frío de la noche aún se aferraba a su piel delgada. Su respiración era lenta, como si cada inhalación le costara una batalla. Pero se levantó. Siempre se levantaba. No porque le quedaran fuerzas, sino porque aún le quedaba algo más fuerte que el cansancio. La memoria del amor que alguna vez tuvo. Ezequiel le colocó 2 enormes sacos de leña sobre el lomo. El peso era demasiado. El animal dio un pequeño gemido sofocado, y ahí ocurrió lo que siempre ocurría. El hombre no vio dolor, no vio sufrimiento, no vio un ser vivo, solo vio un objeto que no estaba cumpliendo. «Muévete», escupió mientras le descargaba un golpe con la vara. «Ni para cargar sirves». El impacto resonó en la espalda del burro, y su cuerpo entero se estremeció. Un segundo golpe cayó, y otro, y otro. Cada uno de ellos borraba un recuerdo bueno, como si el mundo quisiera arrancarle todo rastro de la vida que antes conoció. Pero lo que el hombre no sabía, lo que muy poca gente sabe, es que los animales sí lloran, solo que lo hacen hacia adentro, donde nadie lo ve, donde nadie quiere mirar. Manchao comenzó su jornada caminando lento por el sendero polvoriento. El viento soplaba seco,
levantando pequeñas nubes de polvo. A cada paso, el burro sentía cómo la carga hundía más y más sus huesos delgados. Sus patas temblaban, su pecho ardía, el hambre le mordía las entrañas, y aún así, no se detenía. Había aprendido, con dolor, que detenerse solo traía más golpes, más humillación, más gritos. A mitad del camino, el sendero se volvió lodoso. La lluvia de la noche anterior había dejado huellas profundas, pequeñas trampas donde un animal débil podía perder el equilibrio, y Manchao lo perdió. Un solo paso en falso, una pezuña resbaló, los sacos pesaron demasiado, y el burro cayó de costado, hundiéndose en el barro con un sonido húmedo y triste. Intentó levantarse. 1, 2, 3 veces. Las patas se le escurrían. El lodo lo jalaba hacia abajo como si la tierra quisiera tragarse su sufrimiento para que por fin descansara. Su respiración se volvió agitada, desesperada. El miedo se instaló en su pecho como un puñal, porque él sabía lo que venía después. Ezequiel llegó corriendo, pero no para ayudar, sino para descargar su rabia. «Levántate, levántate». «Animal inútil», gritó mientras la vara golpeaba el cuerpo atrapado de Manchao. El burro rebuznó, no de rebeldía, no de resistencia, sino de súplica. Ese sonido habría quebrado el corazón de cualquiera que aún supiera lo que es la compasión, pero no el de Ezequiel. Cada golpe era una confirmación de que el ser humano, cuando pierde su humanidad, puede volverse más cruel que cualquier bestia. 2 campesinos que pasaban por el camino se detuvieron, se miraron entre sí, horrorizados. Uno de ellos gritó: «Déjalo, ¿no ves que está atrapado? Lo vas a matar». Pero Ezequiel no escuchó. La furia lo había convertido en algo que ya no tenía forma de hombre, y en medio de ese infierno, mientras su cuerpo se llenaba de dolor, algo dentro de Manchao se quebró. Una parte de él cedió, pero otra, una chispa diminuta, escondida, decidió hacer lo único que podía hacer un corazón cansado que ya no tiene a quién acudir: orar, a su manera, sin palabras, solo con el alma. «Dios, si todavía me ves, ayúdame. Si todavía escuchas, no me abandones». Esa súplica silenciosa cambiaría su destino, pero no todavía. Aún falta lo que viene, lo que nadie imagina, lo que transformará esta historia para siempre. Si estas historias te duelen y quieres seguir acompañándome, suscríbete, porque lo que Manchao va a descubrir en la próxima escena, no estás preparado para escucharlo. La oración del animal olvidado. El día avanzaba lento, como si el tiempo mismo se avergonzara de ser testigo del sufrimiento de Manchao. El burro finalmente consiguió levantarse, temblando, cubierto de barro, con la mirada perdida en algún punto invisible, donde buscaba fuerzas que ya no tenía. Sus patas se hundían en el suelo húmedo, y aún así caminaba, movido no por energía sino por algo más delicado: la costumbre de obedecer para no recibir más dolor. Ezequiel caminaba detrás, murmurando insultos entre dientes, sin darse cuenta de que cada palabra era un puñal que no solo hería el cuerpo del animal, sino su espíritu. Porque sí, los animales tienen espíritu, y cuando se rompe, el mundo entero también se rompe un poco. A lo lejos, el sol comenzaba a subir, tiñendo el horizonte con un color naranja que, en otras circunstancias, habría sido hermoso, pero en ese instante, esa luz solo servía para mostrar con más claridad la delgadez extrema del burro, sus costillas marcadas,
su cuello hundido, sus ojos apagados. Cada paso era una plegaria, cada respiración, un grito que nadie escuchaba, cada temblor, una despedida silenciosa de la vida que alguna vez había tenido. Cuando terminaron la jornada, si es que a algo tan cruel se le puede llamar jornada, Ezequiel soltó los sacos de leña de mala gana. El impacto hizo que Manchao doblara ligeramente las patas traseras. No era cansancio, era agotamiento puro. Era el cuerpo diciendo, «Ya no puedo más». Pero Ezequiel, sin siquiera mirarlo a los ojos, soltó la orden final del día. «Vete, busca comida por ahí. Aquí no te voy a dar nada». Y entonces el burro caminó. Caminó sin saber a dónde ir. Caminó siguiendo la costumbre de buscar pasto seco entre las piedras, algún tallo perdido, una hoja vieja, lo que fuera. Caminó con el cuerpo encorvado y la cabeza baja, como si cargara siglos de tristeza. El viento soplaba suave, levantando mechones de su pelaje opaco. Las sombras de los árboles se alargaban sobre su camino, y cada una de ellas parecía decirle, «Aquí tampoco hay refugio». Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, Manchao llegó hasta el viejo árbol donde solía descansar antes de que su vida se volviera dolor. Ese árbol grande, firme, casi paterno, era lo único que le quedaba del pasado. Allí, bajo esas ramas cansadas, aún podía recordar al anciano que solía acariciarlo como si fuera un hijo. Pero esa noche, ese árbol también sentía distinto, como si incluso la naturaleza se hubiese rendido ante el sufrimiento del animal. El burro se recostó lentamente, dejando que el peso del día lo arrastrara hasta el suelo seco. Su barriga rugió, su pecho ardía, sus piernas temblaban, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima, una sola, cayera sobre la tierra. La tierra la absorbió, como quien recibe un secreto. Allí, en medio de la oscuridad, sin testigos, sin nadie que lo escuchara, Manchao hizo lo único que podía hacer un ser vivo que ya no tiene fuerzas para luchar, pero tampoco quiere rendirse. Oró, a su manera, con su alma herida, con su corazón de animal noble. No había palabras, claro, pero el sentimiento era tan fuerte que cualquier ser humano habría sido capaz de entenderlo si hubiese estado allí. Dios, sé que soy solo un burro, sé que no tengo voz para pedir ayuda, sé que no tengo manos para defenderme, pero tengo corazón, tengo dolor y tengo miedo. Los árboles se quedaron quietos. El viento dejó de soplar, como si el mundo entero estuviera escuchando. Si alguna vez me amaste a través de aquel anciano, mírame ahora. Mírame como era antes de convertirme en esto. No permitas que mi historia termine aquí. No permitas que mi vida sea solo un recuerdo de golpes. Por favor, si aún queda un destino para mí, muéstralo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el universo entero había detenido su respiración. Manchao cerró los ojos, agotado, derrotado, esperando, aunque ya no sabía qué esperar. Y entonces, a lo lejos, en algún punto del campo donde la oscuridad empezaba a reclamar su territorio, algo se movió. Un sonido breve, un crujido, un indicio de que el destino comenzaba a cambiar sin que él lo supiera. Porque mientras él lloraba en silencio, en otra parte del mundo, alguien más estaba a punto de necesitarlo. Y cuando esos caminos se cruzaran, nada volvería a ser igual. Un hombre que también había perdido todo. Mientras Manchao lloraba bajo aquel árbol solitario,
En otro punto del campo, no tan lejos como para ser invisible, pero lo suficiente como para que pareciera otro mundo, un hombre caminaba despacio, arrastrando los pies sobre la tierra. Se llamaba Jacinto. No era viejo, pero la vida le había colocado sobre los hombros un peso que envejece más que el tiempo. Su rostro tenía arrugas de cansancio, no de edad. Sus manos temblaban a veces, no por frío, sino por recuerdos. Y su mirada, esa mirada hablaba más que cualquier historia que pudiera contarse. Había perdido todo, literalmente todo. La tragedia había golpeado su vida como un rayo. Su familia, sus animales, su mundo, todo desapareció en un solo día que él jamás contaría en voz alta. Desde entonces, Jacinto vivía acompañado solo por un silencio que dolía. Y por Oso, el perro que había sobrevivido a su lado. Oso era un perro grande, de pelaje, grisáceo, y ojos que parecían entenderlo todo. Dormía a los pies de Jacinto. Lo seguía incluso cuando él no tenía fuerzas para caminar. Le lamía la mano cuando veía que el hombre lloraba en silencio. Y aunque no podía hablar, su presencia decía lo que ningún humano se atrevió a decirle jamás. No estás solo, no mientras yo esté aquí. Aquella mañana, el cielo estaba despejado y la luz filtraba entre las hojas, como si quisiera recordarle al hombre que aún existían días hermosos. Pero Jacinto no lo veía. Su dolor era una sombra que no se disipaba. Caminó hacia la huerta con la herramienta en la mano, dispuesto a trabajar aunque el alma le pesara más que el cuerpo. A veces, el trabajo era lo único que lo mantenía en pie. Oso lo acompañaba, moviendo la cola despacio, atento, protector, siempre protector. Jacinto apartó unas hojas, y como salido de la nada, una serpiente venenosa saltó hacia él, colmillos en su brazo. El dolor fue inmediato, agudo, caliente. «Dios mío», gritó Jacinto, retrocediendo. Oso ladró furioso. Se lanzó contra la serpiente con una valentía que solo tiene quien ama sin medida. La apartó, la mordió, la mató, pero ya era tarde. El veneno había entrado. Rápido, profundo, Jacinto se tambaleó, jadeando. Intentó volver a la casa apoyándose en un tronco, pero al dar un paso, su pie cayó sobre un clavo viejo escondido en la tierra. El metal atravesó la bota, entró en la carne, y un nuevo dolor se sumó a la tormenta. «No, no puede ser», susurró, casi sin aire. Se vendó como pudo, pero su mano temblaba demasiado. El mareo llegó rápido, la fiebre también. La visión se volvió borrosa y el cuerpo le pesaba como si estuviera hecho de piedra. Oso lo miraba angustiado. Ladraba, jalaba su ropa, le lamía la cara, y cuando comprendió que su amo no podía ponerse en pie, soltó un ladrido desgarrador, un sonido que contenía miedo, desesperación y amor. Y corrió como si el alma le fuera en ello. Corrió entre los caminos llamando a cualquiera que pudiera ayudar, pero nadie lo escuchó, nadie lo entendió. Algunos lo espantaron, otros lo ignoraron, hasta que, en un claro del monte, vio a alguien, un ser vivo tan cansado como su amo, tan herido como él, tan olvidado como cualquiera que ha sufrido demasiado. Era Manchao. El perro se acercó moviendo la cola, pero no de alegría, sino de súplica. Ladró, gimió, insistió, puso su cabeza contra el cuerpo del burro como quien suplica: «Ven conmigo, por favor». Manchao levantó su mirada cansada,
y en esos ojos vio algo que reconoció de inmediato: dolor, el mismo dolor que él llevaba dentro. Porque el sufrimiento tiene un lenguaje universal, no necesita palabras. El burro dio un pequeño paso hacia el perro, luego otro y otro, como si entendiera, como si respondiera a una llamada que venía del cielo. Oso ladró una vez más, y Manchao comenzó a caminar en dirección a donde su destino lo esperaba, a donde un hombre moría y aún no lo sabía. Lo que estaba por ocurrir uniría 3 almas heridas en un solo latido, pero también sería el comienzo de una revelación que cambiaría todo. Si sientes esta historia dentro del pecho, suscríbete, porque en la próxima escena, lo que Manchao encontrará, no podrás creerlo. Cuando el dolor reconoce al dolor, Jacinto seguía derrumbado sobre el camino, con la espalda apoyada en un tronco viejo. El veneno avanzaba por sus venas como fuego líquido, adormeciendo sus brazos, pesando sus piernas, nublando su vista. Cada minuto era una batalla que perdía un poco más. El mundo empezaba a vibrar delante de él, como si la realidad temblara. Escuchaba ecos, susurros, latidos que no sabía si eran suyos o del campo que lo rodeaba. «Señor», intentó decir con un hilo de voz, como si Dios estuviera cerca, pero el viento no respondió. Su respiración era corta, entrecortada, casi un lamento, y aunque quería luchar, su cuerpo ya no le obedecía. La vida se le escapaba como agua entre los dedos. En medio de ese silencio espeso, escuchó un sonido débil, como un lamento lejano. Primero creyó que era un efecto del veneno, pero luego lo volvió a escuchar. Un ladrido, pequeño, urgente, lleno de miedo y esperanza. Jacinto abrió los ojos como pudo, apenas un poco. La visión estaba borrosa, como si estuviera viendo el mundo desde detrás de un cristal empañado. Y entonces, entre las sombras del camino, apareció Oso, corriendo hacia él con desesperación, moviendo la cola con dolor, empujándolo con el hocico como diciendo: «Aguanta, no te vayas, aguanta». El hombre, con la voz quebrada, murmuró: «Ya no puedo, amigo mío, creo que aquí termina». Pero Oso no aceptó esa idea. Le ladró casi como un grito, como si se negara a perder a la última persona que amaba. Y detrás del perro emergió algo inesperado, una silueta grande, lenta, cansada, con el pelaje húmedo, la piel marcada y los ojos más tristes que el atardecer. Manchao. El burro avanzó con torpeza. Sus patas temblaban, y aún así dio un paso tras otro, hasta llegar a Jacinto. Se detuvo frente a él, y bajó la cabeza con una suavidad que no tenía explicación. Jacinto, casi desmayado, alzó la mirada y lo vio. No sabía si era real o una visión creada por el veneno, pero cuando su mano temblorosa rozó la frente del burro, la piel caliente, áspera, viva, entendió que aquello era un milagro. «¿Y tú? ¿De dónde saliste?», susurró con un hilo de voz. Manchao acercó su hocico al hombro del hombre, como si lo abrazara con la única parte de su cuerpo que aún podía ofrecer cariño. No hacía falta hablar, no hacía falta explicar nada. El burro había entendido el llamado del perro, y ahora los tres estaban unidos por algo más fuerte que el dolor, por la necesidad de salvar una vida y de salvarse mutuamente. Oso ladró 2 veces, impaciente, apurando a ambos. El burro alzó su cabeza, miró el camino hacia el pueblo, y luego bajó una vez más para inclinarse.
Inclinó todo su cuerpo, todas sus heridas, todo su cansancio, toda su alma. Era una invitación, una orden silenciosa, una promesa. «Súbete, te llevaré». Jacinto quiso responder, pero su voz ya no le quile. Salía. El veneno subía, el dolor quemaba, el cuerpo temblaba, pero entonces sintió la cabeza de oso empujando su mano, como diciendo: «Confía, no estás solo». Con lo último que le quedaba de fuerza, Jacinto se aferró a la cuerda del burro y trató de incorporarse. El mundo giró, la vista se oscureció, las piernas se doblaron, pero Manchao no se movió. Se mantuvo firme, impasible, como si el cielo mismo lo estuviera sosteniendo. Oso ladró, y entre los dos, uno con amor, el otro con resistencia, levantaron a Jacinto y lo colocaron sobre el lomo del burro. El hombre respiró hondo, con un dolor que le traspasaba el pecho y un alivio que no esperaba encontrar. Manchao dio el primer paso, luego otro, y así comenzó el camino más importante de su vida, el único camino capaz de cambiarlo todo, porque esa noche, esas tres almas heridas caminarían juntas hacia un destino que ninguno de ellos podía imaginar. Y lo que ocurrirá cuando lleguen al pueblo va a poner a prueba hasta la fe más fuerte. La noche que sostenía tres almas. El camino hacia el pueblo nunca había parecido tan largo, ni para Jacinto, ni para Oso, pero sobre todo para Manchao. Cada paso del burro era una batalla contra su propio cuerpo. Su respiración se entrecortaba. El barro aún se aferraba a sus patas. Sus heridas ardían con cada movimiento, pero no se detenía. No podía hacerlo. No ahora. Sobre su lomo, Jacinto se sostenía apenas. Su rostro estaba pálido, sudoroso, casi sin color. El veneno ya había comenzado a recorrerle el pecho, y su respiración era un hilo fino que se deshilachaba más rápido de lo que podía controlarlo. «Aguanta», susurró él mismo, sin saber si hablaba para sí o para el burro. Pero Manchao escuchó, lo sintió, y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, se encendió. Ese hombre, ese desconocido, lo había tocado con ternura. Le había hablado como si valiera algo, como si fuera digno de amor, algo que hacía años no experimentaba. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Manchao se sintió visto. Oso corría a su lado, vigilante, jadeando, mirando hacia atrás cada pocos metros, como si temiera que la muerte viniera pisándoles los talones. Cada tanto empujaba con el hocico el costado del burro, como si dijera: «No te detengas, lo necesitamos». Y aún así, cada paso pesaba más. Cada metro era una conquista. Cada minuto era una oración. Los árboles pasaban como sombras altas y silenciosas. El cielo se tornó rosado, luego oscuro, luego casi negro, y cuando las primeras estrellas se asomaron, la esperanza parecía un hilo delgado colgando de la noche. Jacinto respiró hondo, o intentó hacerlo. El veneno ardía en su brazo como brasas vivas. El pie herido pulsaba. La fiebre le quemaba la frente. Si no llegamos», susurró, casi sin voz. Oso lo escuchó, y de algún rincón profundo de su alma lanzó un ladrido largo, un lamento, un llamado, un grito al cielo. Ese ladrido rompió algo en Manchao. El burro apretó los dientes, tensó sus músculos agotados y aceleró. No mucho,
pero lo suficiente para demostrar que aún quedaba fuerza donde el mundo solo veía debilidad. La luna se levantó poco a poco, y la luz empezó a bañar el sendero como un faro silencioso. Y fue allí, bajo esa luz tenue, que ocurrió algo que jamás olvidaría. Jacinto, delirando, apoyó su rostro contra el cuello del burro y murmuró: «Gracias, quien quiera que seas, gracias por no dejarme morir». Eso bastó. Eso rompió todo el dolor acumulado en Manchao. Las humillaciones, la soledad, los golpes, el hambre, las noches llorando bajo un árbol. En ese instante, el burro supo algo que jamás había imaginado. Él también tenía un propósito. Él también podía salvar una vida. Él también merecía ser amado. Oso ladró, giró alrededor de ambos y empujó de nuevo al burro hacia adelante. La carretera ya se veía. A lo lejos, luces del pueblo titilaban como pequeñas velas encendidas en un altar. Pero el camino final era el más difícil. Una cuesta larga, empinada, irregular. Manchao miró hacia arriba. La inclinación era imposible para un animal sano, y él no estaba sano. Sus patas temblaron, el aire le falló, su corazón golpeó fuerte, como si fuera a romperle el pecho, pero detrás escuchó el jadeo de Oso, y encima de él, el cuerpo débil de Jacinto, y entonces dio el primer paso, tembloroso, doloroso, pero firme. Luego el segundo, el tercero, el cuarto. El burro avanzaba mientras su alma gritaba. Era como si cada músculo fuera fuego, como si cada nervio fuera una cuerda tensa, a punto de partirse. A mitad de la cuesta, sus patas cedieron un instante. Casi cayó. Oso ladró desesperado. Jacinto gimió débilmente. El mundo pareció detenerse, y de algún rincón del universo, Manchao sacó fuerza. Fuerza que no venía del cuerpo, ni del alimento, ni de la energía. Era fuerza del corazón, del amor, del destino. Y subió. Subió toda la cuesta, hasta que por fin llegaron al pueblo. Unas personas los vieron llegar. Un perro exhausto, un burro agonizando, un hombre moribundo sobre su lomo. Y cuando lo vieron, todos se quedaron inmóviles, porque no era una escena común. Era una visión, un mensaje, un milagro. Durante esa noche, mientras Jacinto era llevado de urgencia al hospital, Manchao y Oso esperaron afuera, acostados juntos bajo la luna, temblando, heridos, silenciosos, pero unidos. Esa noche, 3 almas heridas se encontraron, y nada volvería a ser igual. Si estás sintiendo esta historia dentro del pecho, suscríbete, porque lo que ocurrirá cuando el dueño de Manchao aparezca mañana te va a romper el alma y devolverte la fe al mismo tiempo. Cuando la verdad decide salir a la luz, la noche fue larga. Demasiado larga para quienes esperan sin saber si perderán lo único que les queda. Oso dormía y despertaba cada pocos minutos, inquieto, moviendo las orejas, vigilando cada sonido que salía del interior del hospital. A veces gemía, a veces apoyaba la cabeza en el lomo de Manchao, como pidiendo consuelo o dándolo. El burro, por su parte, no durmió en absoluto. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Jacinto apoyada en su cuello, el gesto de agradecimiento, la voz casi apagada que le susurró «Gracias». Y algo dentro de él se quebraba un poquito más. Pero esta vez no era dolor, era algo distinto.
algo que nunca había sentido así. Quizá esperanza, quizá amor, quizá la sensación inexplicable de que por fin pertenecía a algún lugar. La luna avanzó por el cielo. El frío se clavó en los huesos. Las luces de las casas se apagaron una a una. Y allí, en medio del silencio de la madrugada, dos animales abandonados por la vida se quedaron haciendo guardia a un hombre que aún no sabían si volvería a abrir los ojos. Horas después, cuando el primer rayo de luz cruzó el horizonte, la puerta del hospital se abrió. Oso levantó la cabeza inmediatamente. Manchao se incorporó con esfuerzo, como si cada hueso protestara. El médico salió, se ajustó la bata y los miró. «Tu amigo está vivo», le dijo al perro, aún sabiendo que quizá no entendería, o quizá sí. Oso ladró con alegría dolorida. Sus patas temblaban. Debe quedarse unas horas más para observación. Pero, si hubiera llegado 10 minutos después, el doctor negó con la cabeza, no lo habría logrado. Ese burro y tú lo salvaron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un milagro pronunciado. Manchao bajó la cabeza, como si no comprendiera que estaba siendo reconocido por primera vez en mucho tiempo. O tal vez sí lo entendía. Y por eso se quedó inmóvil, como si el alma quisiera guardar ese instante para siempre. El médico entró nuevamente, y las horas pasaron lentas, pero más suaves que la noche anterior. Había esperanza, había calma, hasta que la calma se rompió. Un ruido seco resonó al fondo del camino. Pasos rápidos. Una voz que todos reconocían por su dureza. «Ahí está ese animal desgraciado», rugió Ezequiel, apareciendo como una tormenta negra. Oso se puso de pie inmediatamente, erizado, gruñendo bajo. Manchao dio un paso atrás con miedo, recordando cada golpe, cada insulto, cada noche de dolor. Ezequiel avanzó con la cuerda en la mano. Su mirada era fuego, rabia, orgullo herido. «Tú», le gritó al burro, «me las vas a pagar. Te voy a enseñar a no escaparte nunca más». Levantó la cuerda como si fuera un látigo. La sombra cayó sobre el burro, y justo cuando iba a descargarla, una voz se escuchó detrás. «¡Alto!». El grito resonó como un trueno. El médico, varias enfermeras y un grupo de curiosos salieron rápidamente. Ezequiel giró con el ceño fruncido. «Este animal es mío», dijo escupiendo las palabras. «Voy a llevármelo, y no se metan». «¿Tuyo?», preguntó uno de los campesinos que estaba cerca. «¿Tuyo? ¿Para maltratarlo como lo haces?». Ezequiel lo miró con desprecio. «Yo lo trato como quiero. Es un burro. No es nada». Esas palabras cayeron como piedras. Manchao bajó la cabeza. Era como si la humillación lo golpeara más fuerte que cualquier palo. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. Oso se adelantó, se paró entre el burro y el hombre. Gruñó con los dientes apretados, dispuesto a defender a su hermano nuevo, aunque eso le costara la vida. «¡Apártate, perro asqueroso!», gruñó Ezequiel. Oso no se movió, no esta vez, no frente a su amigo. Y entonces, una nueva voz apareció en la puerta del hospital. Una voz cansada, débil, pero llena de algo que hacía mucho no sentían todos los presentes. «Autoridad, no lo toques», dijo Jacinto, apoyado en un bastón, apenas pudiendo sostenerse de pie. El silencio cayó como un manto. Ezequiel lo miró sorprendido. «Ese burro», continuó Jacinto, «dando un paso hacia adelante me salvó la vida. Sin él, yo estaría muerto». Los presentes asintieron. Muchos habían visto llegar aquella escena inolvidable.
un hombre agonizando sobre el lomo de un burro moribundo, guiado por un perro fiel hasta el borde del milagro. Ezequiel apretó los dientes. Eso no cambia nada. Es mío. Y fue entonces, justo entonces, cuando Manchao hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Se acercó a Jacinto, muy despacio, muy tímido, muy roto, y puso su cabeza sobre el hombro del hombre. Fue una imagen tan poderosa, tan pura, tan humana, que el silencio se quebró por completo. La tensión que viene después va a decidir el destino de todos. El juicio del alma inocente. El pueblo entero pareció detenerse en el instante en que Manchao apoyó su cabeza sobre el hombro de Jacinto. No fue un gesto normal. No fue un simple acercamiento. Fue un llanto sin lágrimas. Una confesión sin palabras. Un pedido de ayuda que brotaba desde lo más hondo de un animal, que ya no tenía fuerzas para soportar una vida sin amor. Jacinto cerró los ojos al sentir el peso suave de aquella cabeza. No era solo el contacto físico, era algo más profundo. Era un alma reconociendo a otra. Tranquilo, susurró él. Apenas con vos aquí estoy. Ya no estás solo. Ezequiel sintió esa escena como una ofensa personal. Su rostro se torció en rabia. «¡Quita a ese burro de ahí! ¡Es mío!», gritó, avanzando con la cuerda en la mano. Pero esta vez no dio ni un paso más. Oso volvió a colocarse entre ambos, sus patas firmes, su pecho inflado, el hocico mostrando los dientes. Era pequeño comparado con la amenaza, pero la valentía no se mide en tamaño. Se mide en amor. Ezequiel levantó el brazo, como si fuera a golpear al perro. «Ni se te ocurra», rugió Jacinto, dando un paso adelante, aunque el dolor le cortara las piernas. El médico intervino de inmediato. «Basta. Esto no es un potrero. Esto es un hospital», dijo con firmeza. «Ese animal salvó una vida, y este hombre también merece respeto». La gente empezó a murmurar. Campesinos, vecinos, personas que había visto a Ezequiel gritarle a su burro por años, gente que en silencio había sido testigo de una injusticia demasiado larga. «Señor juez, llegará en unos minutos», anunció una de las enfermeras. Ya fue avisado. Ezequiel palideció un instante y luego apretó la mandíbula. «Que venga. Yo no he hecho nada malo. Este burro es mío y me lo llevo», espetó, pero cuando intentó acercarse, Oso ladró con tanta fuerza que incluso el hombre retrocedió un paso. El perro estaba decidido a dar su vida si era necesario. La tensión se volvió tan densa que el aire parecía vibrar. Y entonces llegó él, un hombre mayor, serio, con barba blanca y mirada cansada, pero firme. El juez del pueblo. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó con voz grave. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Los gritos se mezclaron, los reclamos, las explicaciones, hasta que el juez levantó la mano. Silencio. Uno de los campesinos dio un paso adelante. «Su señoría, ese burro no debería volver con ese hombre. Todos aquí hemos visto cómo lo trata. Está flaco, herido, abandonado. Lo golpea, lo insulta, lo deja sin comer. Ese animal no sobrevivirá otro mes con él». El juez frunció el ceño. «¿Es esto cierto?», le preguntó a Ezequiel. «Mentiras», escupió el hombre. «Es un burro flojo, inútil. Solo sirve si lo obligas». El juez desvió la mirada hacia Manchao. El burro no necesitaba testigos. Su cuerpo hablaba solo. Sus heridas, sus costillas marcadas, sus ojos, apagados,
y al lado de él, Jacinto, de pie como podía, respirando con dificultad, con el brazo vendado, con el pie lastimado, pero con una dignidad que imponía silencio. Su señoría dijo con voz suave, pero firme: «Ese animal me llevó hasta aquí cuando estaba muriendo. No sé si me entiende, pero me salvó la vida. No pidió nada, no esperaba nada, solo ayudó». El juez bajó la mirada hacia Oso, que seguía interpuesto entre Manchao y el dueño cruel. El perro gruñía abajo, como un guardián que no iba a dar un paso atrás. «Lo que veo aquí», dijo el juez, «no es solo un animal, es un ser vivo que ha demostrado una nobleza mayor que la de muchos hombres». Ezequiel lo interrumpió. «Pero es mío, legalmente mío». El juez respiró hondo. «Legalmente suyo, sí. Moralmente». Miró al burro con compasión. «No pertenece a nadie». Y agregó: «Y jurídicamente, un animal maltratado puede ser retirado de su dueño. Y este burro claramente lo está». Un murmullo recorrió el hospital. Oso relajó un poco la postura. Manchao levantó la cabeza, apenas como si entendiera que algo estaba cambiando. «Por lo tanto», continuó el juez, «y con los testimonios presentes, desde hoy, este burro no regresará con usted, Ezequiel, y será confiado a quien sí demostró valor, responsabilidad y bondad». Con él miró a Jacinto. «Este animal le pertenece ahora a usted». El silencio fue tan hondo que se podía escuchar el latido de 3 corazones al mismo tiempo. Jacinto llevó la mano a su pecho, con los ojos llenos de lágrimas que no había derramado en años. Manchao lo miró. Un brillo nuevo, desconocido, tembló en sus ojos cansados. El juez no había regalado un animal, había restaurado un alma. Pero todavía faltaba algo, algo que nadie esperaba, y lo que pasará después es aún más profundo. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete, porque lo que viene en el cierre te va a romper y te va a sanar al mismo tiempo. ¿Listo para el cierre final? Cuando Dios levanta al inocente. El fallo del juez resonó en el aire como un acto de justicia que llevaba años retrasado. Ezequiel, rojo de furia, quiso protestar, pero las miradas del pueblo lo silenciaron. No había argumento que pudiera contra lo que todos habían visto. Un burro flaco, maltratado, humillado, que aún así salvó una vida sin pedir nada a cambio. Mientras el hombre cruel se alejaba entre murmullos, Manchao lo observó por última vez, no con odio, no con rencor, sino con una paz silenciosa que solo tienen los inocentes cuando al fin la vida les devuelve un poco de lo que les quitó. Jacinto, aún convaleciente, caminó hacia él despacio. Oso lo acompañaba, como siempre, con la lealtad que solo los corazones puros entienden. El hombre extendió la mano, no para obligar, no para someter, sino para ofrecer. «Ven conmigo, amigo», dijo con un temblor en la voz. «Ya no volverás a sufrir, te lo prometo». Manchao dio un paso, y otro, hasta que su frente tocó la palma de Jacinto. Ese toque fue más que un gesto, fue un pacto, una bendición, un renacer. En aquel instante, bajo la luz suave del amanecer, 3 almas heridas encontraron algo que creían perdido: un hogar. Pasaron los días, y lo que parecía imposible comenzó a suceder. El burro volvió a comer. Su pelaje empezó a recuperar brillo. Sus ojos, aquellos ojos apagados por el dolor,
volvieron a encenderse como brasas que despiertan. Jacinto, por su parte, encontró en él una razón para levantarse cada mañana. Mientras cuidaba sus huertas, el burro lo seguía a todos lados, paso a paso, como una sombra fiel. Y Oso, viejo guerrero del alma, caminaba junto a ambos, orgulloso de la familia que había defendido. Con el tiempo, la finca volvió a tener vida, y la risa, esa que se había apagado desde la tragedia, volvió a escucharse en cada rincón. Porque cuando Dios decide reconstruir algo, no lo hace a medias, lo hace completo, lo hace perfecto. Manchao tuvo una compañera, tuvo hijos, corrieron libres por el campo, sin conocer jamás el dolor que su padre soportó en silencio. Y cada noche, antes de dormir, Jacinto levantaba la vista al cielo y decía: «Gracias por no olvidarte de nosotros, porque la verdad cruel que este burro reveló al mundo fue esta. Los humanos pueden destruir lo que aman, pero también pueden sanar lo que la vida ha roto. A veces la justicia llega tarde, a veces el amor se esconde, a veces la fe parece no escuchar, pero cuando el cielo decide levantar al inocente, no hay golpe, ni abandono, ni crueldad capaz de impedir que la historia cambie». Manchao lo vivió, Jacinto lo vivió, Oso lo vivió. Y tú, que llegaste hasta aquí, también sabes que esta historia deja una huella. Si estas historias te tocan el alma, suscríbete, porque lo que viene después no te lo imaginas.